Antón, entre otras muchas cosas, ha sido 2 veces subcampeón de España absoluto de triatlón en distancia olímpica. Yo creo que esto se me puede dar bien, que es mi primera incursión y sobre todo iba con la idea de quiero disfrutar este proceso, quiero disfrutar estos 4 meses, quiero disfrutar la competición. He mirado, hiciste bueno, no es nada sorpresa, el segundo mejor parcial de carrera, solo te ganó Thiago Lousa. Nos entrenábamos entre 20, 25, 30 horas las semanas que más Buah, a la semana, porque al final es que las personas no somos robots, ¿no? Si fuésemos, yo siempre lo digo, si fuésemos robots sería muy fácil decir cuál es la mejor planificación. Oye, está demostrado que es esta, cuál es la mejor nutrición y que la clave realmente en la vida ni siquiera es el qué hacemos, sino desde dónde lo hacemos. O sea, yo puedo hacer deporte, por ejemplo, con un nivel de obsesión ojo, que es una cosa súper buena, ¿no? Pero puede haber una adicción también, ¿no? Y decir, yo puedo estar usando el deporte como que no me gusta el resto de mi vida y al final yo llego ahí, me machaco, acabo con una intensidad brutal para llegar reventado a casa porque la realidad que tengo en mi vida no me gusta. hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz, del Planeta Híbrido. Nueva entrevista, en este caso con un ex triatleta de máximo nivel, de nivel internacional, como Antón Ruanova. Hola, Antón, ¿qué tal? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Y que ya ha debutado en Jairos, por eso está aquí en Planeta Híbrido. Voy a hacer una pequeña presentación, luego a Antón le vamos a conocer algo de la entrevista, pero para que la gente que no es del mundo del triatlón, porque todo el mundo que viene del mundo del triatlón le conoce evidentemente, pero la gente que viene de otros mundos a lo mejor no le suena. Y bueno, Antón, entre otras muchas cosas, ha sido 2 veces, corrígeme, que a lo mejor se me va algún dato, Sí. 2 veces subcampeón de España absoluto de triatlón en distancia olímpica. También ha sido campeón de Brasil, que es Ujú. algo que ya explicarás por qué, porque tú no eres brasileño, tú eres gallego, de Santiago, ¿no? Eso es. De Santiago. También nos contarás qué pasa en Galicia con el triatlón, un poco de por qué han salido tantas máquinas de allí. Y, y además él es entrenador, está relacionado con el mundo de los deportes de resistencia, evidentemente, y creo que tiene mucho que decir, un enfoque algo diferente del que suele venir por el canal, de gente más del mundo de las carreras híbridas, y en este caso del mundo del triatlón, y tengo muchas ganas de hablar con él sobre entrenamiento también de carga resistencia. Genial, Toño. ¿Quieres Pues muchas añadir algo gracias. más, Antón? Todo bien, todo lo has dicho perfecto. Vale. Pues Antón debutó en Jairos en Madrid, en Madrid en marzo, en Compresos Open. Hiciste 1 hora 4. He mirado, hiciste bueno, no es no sorpresa, el segundo mejor parcial de carrera, solo te ganó Thiago Lousa. No sé si conoces a Thiago, ¿te suena de algo o no? Lo conocí allí y bueno, me quedé flipado. Sí, Thiago Lousa, pues, es portugués, bueno, el mundo del Jairos todo el mundo le conoce, es uno de las personas más conocidos en el mundo, no en España ni en Portugal, en el mundo sobre el mundo de Jairos. Es el entrenador del actual campeón del mundo, de Alex Roncevic. Diego Losa es entrenador y también es un deportista de máximo nivel. Y ahí estuviste compitiendo con él. No sé si coincidiste con algún, por ejemplo, Alphonse Deu hizo el tercer mejor parcial de carrera. No sé si coincidiste con él, con ellos o no. La verdad que no, o sea, fue mi primer contacto con Hyrox y claro, yo creo que también al no tener marca me pusieron una serie, ¿no? Cualquiera. Yo sí que vi, por ejemplo, que en la primera serie de Open fue gente muy buena, ¿no? Yo creo que estaba ahí Tiago y algún amigo que sí que conocía, ¿no? Que hicieron también, bajaron de la hora. Y bueno, pues lo poco que pude seguir un poco de su carrera, que iba mirando así algo mientras yo también estaba calentando y mirando un poco cómo eran las cosas, ¿no? Que era todo nuevo para mí. Pero después yo sí que fui en una serie, pues bueno, más, ¿no? 1 hora más tarde, creo, y no tenía Sí. tampoco muchas referencias. Y la verdad que sí que tenía bastante con todo lo mío, ¿no? Que era todo nuevo, el ver cómo, ¿no? Intentar adelantarme un poco a lo que iba a estar viviendo y demás, pero no pude ver mucho más. De hecho, creo que a Tiago no le reconocería ni la cara. O sea, cuando vi el tiempo me quedé loco, eso sí. No sé si conoces a Geray Toquero, que quedó segundo. Sí, sí. Vale, vale. A Geray Con quedó Jerey tuve la segundo. suerte de poder entrenar algunos días, porque yo estuve entrenando en T-Center, que es un centro fantástico en Alcorcón, y la verdad que tiene un grupo allí pues Los increíble, conociste ¿no? con Pipe Con Prates Felipe, también. con Pipe, sí, yo estuve entrenando con Víctor Tellez, que me estuvo ayudando, la verdad que, bueno, pues Ujú. todo lo poquito que sé es gracias a él y luego también lo que pude coincidir con, tanto con Felipe, con Geray, que bueno, tiene un grupo majísimo y si en algún momento quiero preparar otro, que yo creo que sí, me gustaría también estar con ellos porque bueno, pues lo llevan, entrenan muy duro, pero lo llevan pues muy bien, ¿no? Disfrutándolo mucho, se apoyan y al final yo creo que la diferencia, ¿no? Yo entrené bastante de manera individual y estaba probando un poco esto, pero
el poder hacer entrenamientos en grupo, bueno, yo ya lo viví toda mi época de triatleta, creo que es una diferencia abismal. Vale. Em, ¿Cómo descubriste Jairos? ¿Por qué dijiste, venga, me apunto y lo pruebo? ¿Cómo fue la experiencia? Pues la verdad que me empezó a salir un poco, ¿no? Yo creo que está como muy de moda y me empezó a Sí, salir, pues no sé, supongo que redes sociales. Tengo varios amigos que estuvieron probando, ¿no? Entre ellos es Emilio Martín, sí. otro triatleta de élite, ¿no? Como Nacho González, hermano del olímpico Alberto González, y que tengo mucha relación con ellos. Entonces, ostras, me empezó como a venir Ah, demasiados inputs perdona, por ahí. Emilio no está probando, Emilio está Bueno, enganchadísimo. sí. Sí, 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 sí. Él está retirado, ¿no?, del mundo del duatlón Sí, y la verdad que está ahí haciéndolo increíble, sí. sí, sí. Sí, perdón que te he interrumpido. Dije No, que entonces me fueron para llegando mí. estos inputs, ¿no? Y la verdad que yo ya me encontraba también que, pues, mi dedicación al triatlón había bajado muchísimo. Desde 2019 ya entreno, pues, menos, ¿no? Ya no soy profesional. Y estos últimos años me sentía ya que, bueno, pues que no tenía demasiada motivación, ¿no? Para seguir entrenando. Ya hace 2 años que no estoy yendo a campeonatos de España y demás, y solo casi estaba compitiendo en triatlón, pues, básicamente por ayudar a mi club en la Liga Nacional de Clubs, que estamos ahí en primera división. Y el tema de Jairos, al final también me apetecía un poco dedicarme un poco más a fuerza, ¿no? Potenciar ahí otras cosas que cuando haces deporte de resistencia habitualmente, ¿no? Como es el triatlón, pues sí que sentía que tenía varias carencias y me estaba ayudando mucho. Entonces al final era algo como perfecto, ¿no? Algo que encaja esa fuerza con la resistencia, que al final no deja de ser un deporte pues, aeróbico, ¿no? De resistencia, de en torno a 1 hora. Así que bueno, pues era como todo, la vida me fue llevando para ahí y disfruté mucho esa primera experiencia. Antes de seguir con el vídeo, es importante que atiendas a esto. Tengo una newsletter que si estás dentro puedes aprender cómo mejorar tu rendimiento en carreras híbridas con historias inspiradoras y divertidas. Tienes el enlace para apuntarte aquí arriba, en la descripción del vídeo y el primer comentario. Vale, genial. ¿Cómo entrenaste durante un par de meses? Digo, no tengo ni idea, o más o menos, o cómo te lo planteaste el entrenamiento. De los workouts, evidentemente la carrera. Empecé a entrar en noviembre, o sea que fueron al final noviembre, diciembre, enero y febrero, porque la carrera fueron 4 meses. Sí, Al principio, pues desde la primera sesión donde Víctor me estuvo enseñando cómo son los ejercicios, un poco de la técnica, es verdad que yo me siento muy agradecido a él, ¿no? Y la ayuda de tener pues a Víctor como entrenador, que al final tuvo una experiencia en el Campeonato del Mundo, sí. y desde que el primer día, mi primera sesión de Jairo fue simplemente mirando la técnica, eso creo que fue muy importante, ¿no? Porque si no, si tú empiezas un poco por tu cuenta, pero después te corrigen cosas, bueno, pues también está bien, pero si desde el primer día, mi primer contacto fue con alguien que ya sabía y que me pudo enseñar mucho, a partir de ahí fue ir acostumbrándome, evidentemente, ¿no? Pero eso me ayudó muchísimo. Perdona por la pregunta que es un poco privada, pero estás viviendo en Madrid ahora, entonces. Estoy viviendo en Madrid, sí, Vale, yo no sé por qué hacía que estás viviendo en Galicia, la idea. sí. Digo, joder, Sí, digo. llevo 4 años en Madrid, sí. Vale, vale, Me escapo a Galicia todo lo que puedo, pero estoy en sí. Madrid. Se echa de menos, ¿no? Galicia. Sí, 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 sí. Y ahora en verano mucho más, supongo. Bueno, a mí me gusta el calor, Te Yo, gusta el calor, mira, vale, vale. es verdad que el verano al final en Galicia tienes la playa y tal, y se está genial, se está increíble. Tengo muchísimos amigos, ¿no?, que no viven ahí, que están en verano. Pero si algún momento me gusta Madrid es incluso más en agosto, porque hay muy poca Claro, gente y se está súper es verdad. tranquilo. Sí. Muy bien, entonces entraste estos 4 meses. ¿Te planteaste allí diciendo, joder, soy un tío que en un nivel en deporte de resistencia alto, voy a ir a por todo? ¿O simplemente como voy a vivir la experiencia y ya está, a ver de qué va esto? Pues un poco las dos cosas, ¿eh? O sea, yo creo que al final sí que, obviamente, ¿no? Que decir, estás entrando en un mundo nuevo y no, con la boca grande no decía quiero hacer tal marca o quiero hacer esto porque ni siquiera sabía lo que me estaba enfrentando, ¿no? Pero sí que, pues como te decía, me puse en manos de un amigo como Víctor y que creo que aprendí muchísimo gracias a él y sí que entrenaba pues todo lo que él me decía, bueno, con la poca experiencia que yo tenía en este deporte y con las ganas de decir voy a hacer mi mejor, ¿no? Si mi mejor va a ser para quedar primero en categoría o octavo, pues ya se verá, ¿no? Pero sí que entrené con ilusión de decir, oye, yo creo que esto se me puede dar bien, que es mi primera incursión y sobre todo iba con la idea de quiero disfrutar este proceso, quiero disfrutar estos 4 meses, quiero disfrutar la competición para si todo va bien, pues más adelante volver a dedicarme un poco a vez y quizá un poco ya sabiendo lo que es y más en serio. Pero sí, o sea, iba evidentemente a hacer mi mejor. Vale, yo cuando hacía triatlón era un friki de los parciales, de natación, bicicarrera, y ahora con el mundo de Jaeros ya es una locura. Entonces tengo aquí tus parciales, pues evidentemente se ve que tu gran fortaleza es
no hace falta ser Einstein para saber lo que es la carrera. Aparte del primer 1000, que en Madrid fue más largo, el resto, todos entre 3:20, 3:30 y poco, todos te salieron, y eso es nivel top internacional, aunque era en pesos open, pero nivel top internacional. Pero claro, los workouts cambia la película. Eh, ¿En cuál te sentiste mejor y cuál peor? ¿Qué experiencia tuviste con los workouts? Bueno, me costó bastante los burpees, por ejemplo, Sí, que creo que es bastante específico. 3:54 hiciste. Sí, los wall balls al final también, al final era un poco ya entrenando, veía, ¿no? Que podía ir por ahí, también no iba a sufrir más. El trineo creo que me encontré mejor de lo que pensaba, aunque es una prueba que a priori también era bastante compleja para mí. Ujú. Y, y bueno, la verdad es que no tenía tampoco eso, mucha referencia, ¿no? Lo que dices, sí que me gustó mucho que luego, al acabar, pues analizar todo eso, ¿no? Que no tenía esa experiencia, entonces veía dónde me quitaba más tiempo, me hice incluso un pequeño Excel, ¿no? Con Sí, respecto a los mejores, pues, oye, ¿dónde estaba, dónde puedo mejorar más? Que un poco ya lo sabía, ¿no? Pero está bien que tener esos números y creo, bueno, que ahí hay mucha mejora, ¿no? Si al final me decido hacer otro. ujú. Y a nivel incluso de carrera me sorprendí porque no pensaba que estaba corriendo. O sea, mi nivel de carrera realmente, evidentemente, no tiene nada que ver hacer un 8000 liso que hacer un 8000 con estas series de workouts en el medio, pero Sí. creo que tengo mucha mejora también, ¿no? Al final corrí bastante cómodo. Mi idea era poder dejar margen para sufrir y darle duro en los workouts. En algún triatlón, aunque los olímpicos a veces no están en medios exactos, pero ¿alguna vez llegaste a bajar de 30 minutos en un 10K, en un triatlón? No, mi mejor marca hace muchos años, 31:18, un 10.000 oficial. 31:18, que se bajar de 30 es Sí, nivel súper top. sí. Pero bueno, evidentemente Pero es... bueno, hice pocas. Realmente yo creo que para bajar de 30 no, pero sí que en torno a 30 y 40 o sí que podría haber hecho. Hice Sí que algún puede ser así. 8000 a 3:04, que más o menos sería ese Sí. ritmo. Tú venías del mundo de natación antes del Sí. triatlón, pero tenías un nivel de carrera brutal. O sea que, evidentemente, para llegar a élite nacional e internacional en triatlón hay que correr muchísimo y tú le tienes. Y además, esa característica de los triatletas cuando van al Jairos, que están acostumbrados a correr en fatiga. Que cosa que no pasa con los atletas, que hay atletas que corren mucho, pero van a Jairos y notan muchísimo esos cambios. Sin embargo, los triatletas lo notáis, lo notamos mucho menos. Sí, de hecho es algo que me gustó mucho, ¿no? Porque me recordaba como las primeras sensaciones que tiene cuando uno empieza a hacer triatlón, Sí. que bueno, pues uno empieza a correr y tal, y cuando las primeras sesiones que me acuerdo perfectamente, ¿no? Cuando tenía 15 años empecé a hacer triatlón, que empezabas a correr después de entrenar la bici y era una sensación que parecía que tenías que decirle a las piernas que avanzasen, que no salía de manera natural, que estabas como un poco hinchada esas piernas. Y creo que eso me recordó, ¿no? A las primeras secciones también de algunos workouts que empiezas a correr y bueno, es tener también esa paciencia, esa calma, intentar no levantar mucho el pulso y poco a poco se van. Yo creo que si tienes esa paciencia los primeros 30, 40 segundos, luego las sensaciones vuelven a ser un poco las que te gustan. Sí, sí. De atletas internacionales de gran nivel que están probando en Jairos, cada vez hay más. Seguramente el más destacado es Sebastián Kilde, que ganó el Ironman de Hawái, el alemán, que está cogiendo ya un nivel muy, muy bueno. Lo que pasa es que tuvo un accidente de bici, creo que lo atropellaron hace un par de meses y no sé exactamente cómo está, no sé si sabes tú cómo está, No, la verdad que no lo sabía, sí. pero sí, sí ha tenido, creo que no era súper grave, pero creo que fue un accidente bastante importante. Y hay un español que hacía también triatlón, que hacía dualón Pelayo, y que es cuarto del mundo, Pelayo. sí. ¿Lo conocías a Pelayo de antes, del mundo del Lo triatlón? conocí en el mundo del triatlón, sí, no personalmente, pero sí. Sí, sí. No sé si eres consciente de lo que está haciendo Pelayo en el mundo de Jairos, pero es actualmente cuarto del mundo y segundo de Europa, o sea, máxima, evidentemente, No, una máximamente, barbaridad. y se ha adaptado de manera increíble al Jairos. No sé si le has seguido un poquito, cómo está, o no lo tienes muy claro, cómo es esta evolución de Pelayo. Sí, sí, o sea, lo vi porque lo conocía, bueno, pues al final era una referencia de los grupos de edad del triatlón de larga distancia en España Ujú. y en este cambio a Hyrox, la verdad que, bueno, pues es un chico que tiene, desde luego, yo creo que muchas condiciones, que trabaja muy duro, muy bien y que, mira, pues al final es élite mundial, ¿no? En este deporte nuevo que tiene un mérito increíble. Y que lo ha conseguido todo en un año y poco, que es que empezó hace año y poco, ha sido increíble la evolución. Sí, Vale. yo creo que al final es lo que dices, ¿no? Un triatleta.
dentro de ser un deporte de resistencia, pues hay perfiles, ¿no? Dentro de larga distancia, por ejemplo, como un Ironman, que tienen mucha fuerza, ¿no? Que al final necesitas para estar, digamos, 8 horas rindiendo, necesitas tener una base muscular muy fuerte también Ujú. y para poder soportar esas cargas y después el estar acostumbrado a entrenar en fatiga, ¿no? También creo que al final en Hyrox es importante que uno sepa tolerar la fatiga y que, bueno, pues que muchos días tienes que ir con sensaciones no las que te gustarían, pero tienes que sumar, ¿no? Lo mejor posible y compitiendo pasa un poco lo mismo. Pasas dentro de ser una hora, es muy diferente, por ejemplo, una media maratón, ¿no? Donde uno pues va corriendo y sabe más o menos, ¿no?, las sensaciones, las que son más o menos estables, ¿no? Dentro que vas pasando distintas fases en una prueba, en Hyrox es una locura. O sea, que decir, te puedes tener 20, 30 sensaciones diferentes y es tener esa paciencia que creo que un atleta de larga distancia pues sí que está acostumbrado. Vale, ¿y tu futuro en el mundo de Jairo dices que probablemente pruebes otra vez? Sí, a priori me gustaría. No he visto ni el calendario, y es verdad que es una cosa que, ostra, que no me acostumbro mucho, ¿no? Que es diferente al triatlón, que hay que mirarlo con mucha antelación y saber cuándo te quieres inscribir a una prueba y hacerlo ya, porque se agotan y es todo como muy bestia, ¿no? Pero sí que me gustaría, ahora es que voy a ser padre en breve, entonces estos Vale. meses, Bueno, enhorabuena. muchas gracias, estos meses pues tampoco sé mucho, ¿no? Cómo me va a dar, pero sí, mi idea, si hay alguno en primavera y antes de verano, sí que me gustaría volver a preparar. Pues mira, te cuento para que lo tengas claro. Ahora mismo, hoy es 30 de agosto, ¿no? Es 30, Sí. sí. En las pruebas de otoño están sold out, las dos, Ujú. que son Madrid y Valencia. En primavera está Bilbao, que queda alguna plaza todavía, no sé cómo andará para hombres. En Málaga están sold out también, se han agotado. Y falta, en teoría, bueno, Barcelona, que va a ser en abril, y Lisboa, que se anunció, pero se ha quedado un poco ahí, no se sabe nada de Lisboa. Y en principio no va a haber más pruebas en la península ibérica. Así es como está. O sea que si te animas para Barcelona, que será en abril, y a lo mejor ya ahí ya tienes más tiempo, pues hay que estar un poco pendiente porque seguramente se agoten. Es cierto que muchas de las plazas se agotan en España porque están viniendo muchos ingleses a competir. En Inglaterra es un absoluto boom, eso es una locura, lo del Gyros en Inglaterra. Y yo que sé, en Málaga, por ejemplo, la mitad de los participantes son ingleses. Y al final Eso me sorprendió mucho, que en Madrid la prueba que hice, no sé si decir, no tengo datos, pero yo por lo que vi allí, en torno a un tercio son extranjeros, y es una locura. y en Madrid, Pero mira, te vas a Barcelona y a Málaga y es una locura los claro, ingleses. pues en Barcelona, mira, en abril seguramente sea una buena época. Ujú, genial. Si me acuerdo cuando salgan, te mando un mensaje para recordarte Venga, que ya has ido ya, porque tú estarás otras cosas y yo ando perfecto, pendiente y te lo agradezco. así ya por lo menos sabes que te puedes apuntar. Genial. Vale, pasamos a hablar de tu experiencia en el triatlón, que tengo muchas ganas de hablar contigo. Ya hemos comentado un poco que tú fuiste nadador. Comentas además que tuviste una escoliosis de pequeño, eso es lo que te inició a empezar el mundo de natación. Es un patrón que se cumple, nadadores nacidos en Galicia que se dedican al triatlón y de repente son todos unas máquinas. Y, bueno, coméntanos un poco cómo fue ese cambio de estar nadando de chaval, cómo descubriste el triatlón y cómo te pasaste a él. Pues mira, realmente me siento súper afortunado, ¿no? Primero porque tuve esa desafortunada, entre comillas, escoliosis que me condicionó la vida del deporte, ¿no? Por eso para mí fue afortunada porque, pues bueno, desde muy pequeño que era bebé, me dijeron que, bueno, pues que nadar me iba a ayudar y tal, y me ayudó muchísimo. Empecé con 5 años a nadar y tuve la fortuna también de que en el Club de Natación Santiago, ¿no?, donde yo nadaba, pues el entrenador del club era César Varela, que por aquel entonces ya era entrenador de Iván Raña, campeón del mundo de triatlón. Entonces, pues yo me crié desde que tenía 10, 11, 12 años viendo a un chaval que entrenaba ahí con nosotros y luego lo veías en la tele y ganaba el mundial, ¿no? De un deporte también nuevo en ese momento como era el triatlón, que fue olímpico en Sydney 2000, donde él ya ahí fue quinto, ¿no? Con 21 años. Y al final, pues que por esta experiencia de César y ver a Iván, César siempre nos decía, ¿no?, algunos grupos de nadadores que creía que algunos teníamos características de poder disfrutar de este nuevo deporte, y con 15 años empecé, ¿no? Y ya empecé pues con uno de los mejores entrenadores del mundo, teniendo compañero, ¿no?, los siguientes años a uno de los mejores del mundo, ¿no?, que era Iván Raña también. O sea que, bueno, para mí fue todo, la verdad que me considero un afortunado. Vale, una pequeña anécdota mía como estrialeta del año Catapún. Yo fui a un campeonato de España en Gijón en el año 96 y allí hubo un chico de 15 años que era muy poco conocido, que quedó quinto absoluto en el campeonato de España, que era Iván Raña.
Y como anécdota a contar que Iván Raña se fue a vivir a la casa de César Varela, que ha sido tu entrenador, con 15 años, de un pueblo, yo no sé Iván de dónde es, si es Ordes, de Ordes, pero entre Santiago y Coruña, más o menos en la mitad. Vale, vale. Se fue de su pueblo a vivir a casa de César con 15 años, que es algo que chocó en esa época, ¿no? Un poco de que un chaval de 15 años se fuera a vivir a casa de su entrenador. Y luego lo consiguieron. O sea, lo que has dicho tú, con 21 años en Sydney ser quinto en la Olimpiada, el ser 2 veces campeón del mundo, campeón de Europa. Bueno, el éxito de Iván Raña, el boom que tuvo Iván Raña para el mundo del triatlón, que yo viví de primera mano como triatleta popular, fue tremendo. Y tú viviste esa época. ¿Y tú entrenaste mucho con Iván? Cuéntanos un poco cómo. Sí, sobre todo más adelante, ¿no? Cuando Sí, yo al final, claro, con 15 años estaba empezando, pero tuve muchos años, bueno, lo considero amigo, siempre que estoy en Santiago, pues nos vemos y entramos juntos. Me encanta además la filosofía que tiene de vida, ¿no? Sigue entrenando, machacando a tope bien. y nos une un poco eso, ¿no? La búsqueda al final de disfrutar con el deporte, de búsqueda de la salud. Y como dices, era un mundo donde al final el triatlón era un deporte nuevo también, ¿no? Y no existían escuelas de triatlón como tal, donde como niño podías empezar. Entonces al final veníamos rebotados de otros deportes y muchas veces de natación, ¿no? Que también te ayudaba mucho en esos inicios. Y como dices al final, el caso de Iván es que en su pueblo no tenía piscina, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, qué decir, la historia es realmente apasionante, ¿no? Porque ser campeón del mundo en un sitio donde no tienes ni piscina hasta 25 kilómetros de tu casa, apostar todo, ellos apostaron a que querían ser campeones del mundo, ¿no? Y creo que esa ambición y ese luchar por los sueños son valores súper importantes y que más hoy en día, ¿no? Que muchas veces parece que tenemos muchas facilidades y aún así, pues caemos muchas veces en la queja, ¿no? Y en decir, bueno, es que hay unos tíos en Australia que es que tienen mejores condiciones, ya bueno, pero quiero decir que estos demostraron que se puede, ¿no? Si tienes ganas y trabajas muy, muy duro. Bien, cuéntanos un poco cuando estabas ya entrenando a tope con nivel internacional, cómo eran un poco tus entrenamientos, tu día a día, tú eras profesional del triatlón. Sí, pues al final realmente el triatlón, la parte que menos me gustaba es que son 24 horas al día, ¿no? Porque al final pues tienes que entrenar casi todos los días 3 disciplinas y esto hace que, pues por ejemplo, depende cómo organices, ¿no? Pero si haces la natación a primera hora de la mañana, pues tipo a las 9 de la mañana, pues nadas 1 hora y media más o menos. Si vuelves a casa, comes algo, vas en bici, que puede ser entre 2 horas, 3 horas, hasta un día largo de 4 horas y por la tarde pues seguramente tienes que correr en torno a 1 hora, ¿no? Y algún día igual no haces una de estas 3 sesiones, pero haces gimnasio también en torno a 1 hora. Entonces al final pues entrenábamos entre 20, 25, 30 horas las semanas que más Buah. a la semana, que bueno, pues son horas de entrenamiento y luego que, claro, si le sumas el desplazamiento de ir a la piscina, por ejemplo, volver, si tienes que dormir algo de siesta, que yo nunca fui demasiado de siesta, pero bueno, al día a día es donde realmente no te quedaba otra, pues Sí. al final es todo el día, ¿no? Lo puedes compaginar. Yo en mi caso pues estuve estudiando una carrera y demás, pero que la prioridad máxima absoluta ahí es el entrenamiento y la recuperación para el siguiente entrenamiento. Ujú. Pero tú estudias económicas, ¿no? Estudiaste. Sí. Sí, pero no he leído en tu web. Ujú. Que también tiene un mérito tremendo entrenar así y acabar una carrera. Yo creo que hay que tener fuerza de voluntad. A mí me ayudaba mucho realmente, ¿eh? O sea, no es por quitarme mérito, pero a mí el tener algo fuera del deporte, de Claro, desarrollarme y me motivaba y estar con otra gente también, pues a mí me aportó mucho y yo creo que, bueno, seguramente lo hiciese igualmente porque quería hacerlo, pero a mí me venía muy bien. vale. Tú llegaste a ser 2 veces subcampeón de España absoluto. Creo que estoy tirando de memoria, lo miré antes, ayer. La primera ganó Javi Gómez Noya, ¿puede ser? Eso es 2010, En el 2010, que fue en Pulpit, ¿puede ser? eso es. Vale, me acuerdo porque lo miré ayer, ¿eh? Si Sí. no, yo en su día seguía mucho el triatlón, pero claro, las cosas al final se olvidan. Y la segunda fue en el 11 o en el 12. 2013 Ah, en el en 3. los Alcázares San Juan, en Murcia. ¿Y quién ganó en ese? ¿Te acuerdas? Ahí ganó Jesús Gomar. Susumar, vale, vale, vale. Y, y para ti, ¿consideras que ha sido tus mayores éxitos estos o consideras más una prueba internacional? O lo de Brasil, que ahora hablamos de ello. Sí, no lo sé, la verdad, o sea, esas carreras me dejaron súper orgulloso porque al final, para mí el Campeonato de España de distancia olímpica, que era el único que había, ¿no? Hasta que más años más Sí, tarde pusieron también el de distancia sprint, era como la prueba más bonita del calendario claro, nacional. Aparte, en esos años venía también gente de larga distancia, ¿no? Que competía pues en ecollanos
y nos juntábamos pues, desde chavales jóvenes a gente mayor que ya habían sido todo olímpicos y eran unas pruebas súper bonitas, que fue el campeonato casi que más me ilusionaba correr, ¿no? Después, a nivel internacional, pues sí que hay muchas carreras, ¿no? Pues bueno, hice quinto en una Copa del Mundo en México, sexto en otra, carreras también de la Bundesliga en que competí, pues al final competí en un equipo en Portugal, que gané también una prueba en Benfica, o sea, en Lisboa, delante del Benfica, que era el equipo súper favorito, y yo estaba en un equipo más pequeño. Ujú. Participé también en la Liga de Francia con nuestro equipo, que ganamos también la Liga de Primera División, o sea que, bueno, al final sí que hay, no sé, Sí, sí, sí. no podría quedarme con una carrera sola, yo Tienes una creo. carrera con muchos, muchos éxitos. Pero sí, personalmente yo a ti sobre todo siempre te colocaba por esos dos subcampeonatos, siempre tenía mi memoria por eso. Pero bueno, claro, tu vivencia es mucho más especial en toda tu carrera. Una de las dos campeonatos de España que ganó Javier Gómez Noya, también quería hablar un poquito contigo de él, aparte de Iván, que los que son, creo que indiscutiblemente, bueno, a lo mejor discutiblemente, pero bueno, los dos mejores triatletas de la historia en España. Lo de Javi es evidente. Iván para mí quizás también puede estar junto con Eneco y con Mario Mola ahí, pero bueno, da igual, son de los más grandes. Y Javi es el más grande, sin lugar a dudas. Los éxitos que ha tenido Javi Gómez Noya. Tú también tienes relación con él. Creo que también te entrenó José Río Seco, puede ser, que fue el primer entrenador de Sí, Javi. sí. Ujú. Y no sé si quieres hablar algo de Javi Gómez Noya, de tu experiencia con él o de lo que ha significado para el triatlón en España. Sí, mira, aquí si me permites voy a meter una pequeña cuña, que yo este año Sí. empecé un podcast de mentalidad que se llama Campeones en Ropa Interior, y justo el último capítulo de la primera temporada lo estoy trabajando para la segunda, que empezará ahora en septiembre. Y justo el último capítulo de la primera fue una charla con Javier Gómez Ah, Noya, que la genial. verdad que, bueno, Ponemos el link abajo en la descripción por si alguien lo quiere ver. perfecto, muchas gracias. Pues me encantó porque, bueno, yo a Javi la verdad que tengo la fortuna también de conocerlo, de compartir viajes con él ya desde el año 2006-2007, competiciones internacionales. El Campeonato de España ese al final con él fue muy especial porque hicimos una escapada, al principio éramos seis, luego atacó él, Remache y yo, al final nos quedamos tres, ¿no? Nos bajamos tres ahí en bici, y fue una carrera donde él nos ayudó mucho también, ¿no? Yo creo que viendo nuestra valentía y demás, pues nos colaboró muchísimo en bici, y yo ese subcampeonato de España se lo debo muchísimo a él. Y es una persona que admiro y que tengo la fortuna de poder, ¿no? Que he compartido muchas cosas con él, y como dices, pues bueno, es un ejemplo. Y la verdad que digo lo de la charla porque, bueno, para mí contó cosas muy, muy chulas de Ah, alguien joder, pues habrá que que muchas escucharla, sí, veces sí. no es tan fácil, ¿no? De escuchar experiencias como vivió en primera persona muchas cosas, y la verdad que, bueno, pues como dices, para mí a nivel de palmarés es el mejor triatleta de la historia, a nivel mundial, si no el Sin lugar mejor. a dudas, sin lugar a Y dudas, sí, sí. bueno, el conseguir, sobre todo, tantos años lo que ha conseguido, ¿no? Durante 9 años consecutivos acabar el año como número uno del ranking mundial, o sea, es que en cualquier deporte que se pueda apreciar es increíble, ¿no? O sea, es simplemente Increíble. uno de los méritos, porque sí, es 5 veces campeón del mundo de la ITU, que es increíble, pero esa regularidad que consiguió, ¿no? Y en la charla también hablaba de cómo puedes ver esos números y decir, ostras, que siempre ha ido todo bien, y ha tenido, como todos, ¿no? Muchos problemas, muchas cosas que lidiar, y bueno, por eso tiene más mérito todo lo que ha Sí, conseguido. sí. Hablasteis de. Es que para mí es la gran carrera de la historia, pero bueno, es algo muy personal. En la Olimpiada de Londres, su duelo con los Brownlee, hablasteis porque el estrés y la presión y todo lo que supuso el 10K corriendo con los dos Brownlee ahí en su casa en Londres, eso fue Sí que tremendo, hablan. tremendo. No sé si hablasteis de ello o. Sí que hablamos, y bueno, un poco también de su relación de amor-odio con los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque Sí, él empezó en Atenas, que habiendo cumplido un criterio de la federación, pues el director técnico no consideró llevarlo, y evidentemente había otro deportista como era Eneco Llanos que también había cumplido el criterio, y yo creo que, bueno, pues al final el que se quedara fuera de los dos iba a ser injusto a priori, ¿no? Pero bueno, al final pues hay que elegir ese trabajo del seleccionador también. Y de Pekín, ¿no? porque, Donde es el perdona, en Atenas, estoy tirando de memoria, fue Xavi Llobet, que fue como gregario de gregario Iván de Raña. Iván y Eneco Luego las cosas Llanos. no salieron, Sí, mala suerte, y luego había una plaza que era, sí, fue en Eco. eso es. Yo, mira, Eh, como anécdota, también voy a contar anécdotas. Las plazas se jugaron en el campeonato de España de ese año, que fue en Valladolid, mi ciudad, y yo era parte de la organización de ese campeonato. Yo vi como Javi quedó segundo, tiro me ganó Iván y quedó segundo Javi, y aún así no fue a las Olimpiadas. sí, ese año también hubo Campeonato de Europa en Valencia, donde el criterio era hacer podio, y Ineco hizo segundo, Sí. hizo su campeón de Europa, y luego el Mundial que fue en Madeira, que hizo Javi séptimo, Iván octavo,
y también uno de los criterios era hacer 8 primeros en el mundial. Entonces, bueno, al final, lo mejor que te puede pasar es que tengas demasiados candidatos, ¿no? Cumpliendo Ya. esos criterios que son élite mundial. Y bueno, entonces hablamos un poco de esa relación y de cómo en Londres sacó la espina también, de cómo preparó la carrera, de cómo tenía muy claro que tenía que correr a 2:54, que era su objetivo, y al final corrió 10 segundos peor, que es un segundo por mil peor, y le valió para ser su campeón olímpico, pero dice que, bueno, con todo merecimiento, pues Alistair ese día fue mejor y habla también de su experiencia con Alistair, ¿no? Que creo que es muy, muy interesante la relación que tenían Ujú. en esa época y la que tienen ahora. O sea que, bueno, la verdad que Bueno, es muy sí, sí. interesante. La gente que quiera saber más, que escuche el podcast. Y seguimos contigo. De repente te fuiste a Brasil y fuiste campeón de Brasil de triatlón, cuarto panamericano, campeón. Bueno, cuéntanos por qué fuiste allí, qué pasó con la nacionalidad. Pues es una historia larga que voy a intentar ser breve. Vale. Pero bueno, básicamente en 2013 yo decidí dejar el deporte de élite en España porque al final, aunque me encantaba, ¿no? Y yo consideraba que estaba teniendo resultados tanto nacional como a nivel internacional, pero la remuneración económica pues era ya no era lo que yo aspiraba, ¿no? Y al final llega un momento donde también pues quieres tener otros proyectos y yo dejé el deporte, como digo, profesional me gané una beca del Ministerio de Economía para hacer un máster de comercio internacional y bueno, pues con esa beca el siguiente año después de hacer el máster era trabajar en una oficina económica de una embajada de España, ¿no? Para ayudar a las empresas un poco españolas que querían vender allí y demás. Y yo pues me fui a Brasilia, a Brasil. Allí pues teníamos bueno, el horario de oficina y tal, y podía entrenar por la tarde, seguí entrenando, compitiendo allí. Y bueno, hice un circuito nacional allí que tienen en Brasil, que era muy prestigioso, donde fui tercero al final de año, empatado con el segundo, y la federación al final de año me preguntó cuáles eran mis planes, si quería, si iba a continuar en el país, si quería representarlos a ellos, y a mí ahí se me abrió otra puerta, me pasó un tren que ya no esperaba y volví otra vez, ¿no? Dejé el trabajo para volver a ser deportista profesional, representando en este caso a Brasil, país que me acogió y que le tengo un cariño enorme. Claro, Y además, aunque luego bueno, las cosas no fueron tan sencillas, pero la verdad que al principio me fue todo rodado, ¿no? En mis primeras carreras, en la primera, representando a Brasil, fui campeón de Sudamérica. En la siguiente fui campeón de Brasil, por delante de un chico, pues Manuel Mesías, que es de los mejores del mundo ahora, ¿no? 2 veces olímpico también. Y bueno, pues empecé ahí una época muy bonita, que la idea era luchar los para clasificarme para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. esa era la pregunta. En España es muy complicado entrar en el equipo olímpico, hay mucho nivel, y en Brasil, aunque Brasil tiene nivel, también en triatlón es algo menor, y el objetivo era ese, ¿no? Clasificarte a las Olimpiadas. Sí, mi objetivo realmente, ya digo, fue una cosa que yo no esperaba, ¿no? Yo cuando fui al país fue para trabajar, Ujú. simplemente pues se me fueron abriendo puertas y quise explorarlo y luego, como dices, evidentemente, ¿no? En España, en Tokio 2020, pues al final fueron 3 deportistas que tienen medallas en Campeonato del Mundo, ¿no? Fernando Larza, que fue tercero un año, Mario Mola 3 veces campeón del mundo, Javier Gómez Noya 5 veces campeón del mundo. Entonces, no es comparable. Creo que no había ningún país a nivel mundial que fuese tan difícil la clasificación como en España. En Brasil era diferente, es verdad que siempre ha habido, ¿no? 2, 3 triatletas muy buenos, pero bueno, no tenía nada que ver y al principio, bueno, era más asequible entre comillas, ¿no? Porque creo que al final es importante también decir que salvo en el caso de España, al final es verdad que hay mucha gente y le añade como un componente de complejidad mayor, pero en un país como Brasil al final tú lo que luchas es por ser los mejores del mundo, ni siquiera ser por ser el mejor del país, que no te va a valer, sino que tienes que estar entre los 50 mejores a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y al final no se consiguió esa clasificación olímpica. No lo conseguí, bueno, a partir de 2017 tuve mononucleosis, estuve un par de años donde me resentí mucho a nivel de rendimiento, donde muchas veces no podía entrenar, me costó mucho recuperarme y bueno, pues al final no pude ni siquiera hacer el ciclo olímpico, que realmente era mi gran objetivo, ¿no? Ujú. Vale. Y al final ya con los comentantes has dejado el triatlón al máximo nivel, sigues haciendo deporte, evidentemente. ¿Y qué relación tienes con el mundo del deporte de resistencia ahora mismo? ¿Eres entrenador? Cuéntanos un poco tu proyecto con una aplicación para entrenadores. Pues la verdad que el deporte está en todo lo que hago en mi vida, yo creo, ¿no? Y ahora lo que hago después de tantos años, ¿no? De 24 años compitiendo en triatlón, porque este año, aunque menos, pues he competido también, ¿no? Ayudando a mi club, como dije antes, a Sí. Forjado Santiago.
Y ahora estoy un poco también del otro lado, ¿no? Como para intentar transmitir todos esos conocimientos y todas mis experiencias que he aprendido del lado de entrenador, que en realidad llevo 15 años, lo que pasa que al principio pues lo hacía con muy pocas personas y ahora me puedo dedicar a acompañar a más deportistas. Después también tengo la suerte de que este año empecé a trabajar como técnico de la selección española pues en distintos viajes internacionales, que fui a 2 Copas del Mundo acompañando, ¿no? Con los deportistas a Nueva Zelanda y a México. El año pasado también acabé un máster en coaching deportivo, entonces pues acompaño también a deportistas incluso que no los entreno, pero los acompaño en la parte mental, ¿no? Para ayudarle un poco a comprender mejor lo que puede estar pasando y para que pues, ayudar a que logren su máximo potencial. Ujú. Y luego tengo, como dices también, una participación en la empresa de Train to Go, donde pues, llevamos más de 10 años, 11 años ya trabajando y al final lo que hacemos es un modelo de negocio que facilita que los entrenadores puedan comunicarse mejor con sus deportistas, tener un registro, ¿no? Es una aplicación, un software de entrenamiento y, y bueno, incluso el último proyecto que tengo también con mi hermano pequeño, que se llama Ruanova Health, que al final es un tema de biohacking de salud, donde al Ah, final también el deporte pues es lo que nos ha ayudado, ¿no? A investigar mucho para, pues en mi caso cuando tuve la mononucleosis, por ejemplo, entonces empiezas a comprender mejor cómo funciona el organismo, cómo lo podemos ayudar y también al final lo que ofrecemos ahí son servicios y productos que nos ayudan para recuperar, para tener todo nuestro potencial a nivel de salud. vale, pues, quiero comentarte estos 3 temas, hablar un poco de entrenamiento, hablar sobre este biohacking, porque sí que veo en tu blog que hablas sobre ello, y también sobre el coaching deportivo. Entonces, bueno, por empezar, a nivel de nutrición sí que te he visto artículos que hablas de cosas. ¿Cómo plantearías tú la nutrición? No vamos a dar grandes ideas, pero sí por lo menos puntos básicos de la nutrición de un deportista de resistencia. Una persona que tiene su trabajo, seguramente tenga su familia, sus preocupaciones y que además quiere tener un rendimiento en una prueba de resistencia, me da igual que sea Jairos, que sea triatlón, que sea maratón, la que sea. Genial. A mí siempre me gusta personalizar mucho, entender mucho el contexto de la persona, ¿no? Al final es muy importante para mí saber cómo es la realidad de esa persona, qué es para ella, qué es el deporte, qué importancia tiene, qué obligaciones tiene, cómo trabaja, en qué momentos del día, cómo es su relación con su familia, a qué dedica el resto del día, ¿no? Me parece muy importante contextualizar todo. E Ujú, igualmente dentro de la nutrición también a mí me gusta mucho, igual que entrenando, ¿no? Tratamos de diferenciar los estímulos y no hacemos siempre algo similar, sino todo lo contrario, buscamos tener días como muy suaves, días muy intensos, variar mucho los estímulos. O sea, a nivel de nutrición, a mí también me gusta mucho periodificar un poco las cargas, ¿no? Y yo creo que no siempre debemos de consumir una dieta alta en carbohidratos. Creo que al final es el sustrato energético principal para un deporte de resistencia, ¿no? Como puede ser el Hyrox, ¿no? Donde al final, de hecho, pues bueno, con las reservas de glucógeno bien trabajadas se puede hacer toda la prueba sin consumir ningún tipo de gel o de suplemento. Y, pero para poder trabajar eso, yo creo que no siempre debemos entrenar así, sino que debemos de, ya digo, entendiendo mucho la vida que tiene ese deportista, pues hacer sesiones con baja disponibilidad del glucógeno y otras sesiones de que queramos desarrollar y potenciar intensidades muy altas, sí que hacerlas con cargas de glucógeno altas. Y yo creo que al final lograr esa flexibilidad metabólica es muy interesante, tanto para rendimiento como para salud también a medio y largo plazo. ujú. Entrevisté, no sé si le conoces a Curro Clavero, entrevisté hace unos meses, que hablamos, es un nutricionista que hablamos de todo esto, tiene un libro súper chulo de la flexibilidad metabólica, de que no siempre hay que entrenar con carbohidratos, pero con los carbohidratos en momentos son muy importantes para hacer un entrenamiento de alta intensidad, pero que hay momentos en los cuales hay que entrenar también con depósitos bajos de glucógeno muscular para buscar una serie de estímulos. Bueno, no vamos a entrar mucho en esto porque lo hablamos mucho en esa entrevista, pero yo lo hago así, a mí mismo me entreno y me entreno así, a la gente que entreno también le voy aportando ese tipo de situaciones para buscar adaptaciones y a mí me parece muy interesante. ¿Qué te parece la guerra que hay? Bueno, guerra entre comillas. Yo veo nutricionistas que los que abiertos son nutricionistas y entrenadores de resistencia, que son los malos, que, que perjudica la salud, que lo mejor es entrenar en cetosis, y veo nutricionistas que todo tiene que ser carbohidratos a todas horas, para desayunar, para comer, para cenar, y son nutricionistas.
que saben mucho, tanto unos como otros, que yo les sigo. ¿Y cómo puede ser que sean tan divergentes en su opinión, gente que tiene conocimientos? ¿Tú no sé qué opinas de todo esto? Pues es interesante. Yo creo que al final eso también nos tiene, como dices tú, ¿no? Yo creo que hay mucho conocimiento por los dos lados. No debemos, no es que yo me levanto un día y ala, pues crea que esto es lo mejor, sino que hay estudios y hay, bueno, pues diferentes maneras de ver lo mismo. Porque al final es que las personas no somos robots, ¿no? Si fuésemos, yo siempre lo digo, si fuésemos robots sería muy fácil decir cuál es la mejor planificación. Oye, está demostrado que es esta, cuál es la mejor nutrición y todo, ¿no? Pero al final, como somos personas y como está la parte emocional, es súper importante lo que decíamos de personalizar, ¿no? Y de ver qué es importante para ti, a qué le das importancia, qué hay detrás de esto que estás haciendo, por qué lo puedes estar haciendo, entender mucho, ¿no? Y al final yo creo que ni en este caso ni blanco ni negro, ¿no? Que para mí la riqueza es la variabilidad de estímulos, ¿no? Y Ujú. luego separar también, entender muy bien cuál es la realidad del deportista, ¿no? Porque muchas veces parece que si vemos ahora que está haciendo la Vuelta a España y vemos a los ciclistas que consumen grandísimas cantidades de hidratos de carbono por hora, pero es que no podemos, nadie, o sea, ni yo como atleta que fui profesional no me puedo comparar con ellos. Entonces, mucho menos una persona que entrena 1 hora al día y el resto del día pues está sentado, ¿no? Es que no tiene la necesidad, el requerimiento nutricional no tiene absolutamente nada que ver y yo creo que muchas veces, ¿no? Se puede llegar a confundir y decir, bueno, como los ciclistas profesionales o un deportista de maratón o lo que sea, ¿no? Consumen grandes cantidades de hidratos de carbono, esto es lo mejor para todos. Yo creo que no, y de hecho, deportistas al final que tienen altísimas ingestas de hidratos de carbono sin tener tampoco grandísimas demandas, al final yo creo que eso tiene un impacto en la salud, ¿no? A medio y largo plazo y no creo que sea lo óptimo. E incluso pensando solo en rendimiento tampoco, ¿no? Porque lo que decíamos, yo creo que al final el poder entrenar esos distintos estímulos, igual que si es que yo lo veo la nutrición como el entrenamiento. Si yo entreno siempre, por ejemplo, quiero hacer Hyrox y quiero hacer 8 series de 1000 cada día o 8000 seguidos, no tiene, lo que voy a mejorar es hasta un punto, sí, porque simplemente el hacer cosas me va a ayudar, pero si luego quiero seguir mejorando, me voy a ver limitada esa progresión, ¿no? Entonces yo creo que con la nutrición al final es un poco igual. El poder Ujú. hacer algún periodo, algún entrenamiento de cetosis o por lo menos en baja disponibilidad de glucógeno, me va a dar muchos beneficios. Vale. Sobre el coaching deportivo, has hecho un máster, has dicho, sí, y estás, me ha llamado la atención que dices acompañar en vez de llevar, que es el entrenador, sí, pero yo llevo tal, entonces dice acompañar, que me parece un matiz bastante chulo, porque los entrenadores es lo que tenemos que hacer, acompañar al deportista. El deportista es el que se lleva a sí mismo, pienso yo, y nosotros simplemente tenemos que hacer como, creo, como una guía, como una especie de mentor, pero no tenemos que ser los que nunca el deportista tiene que hacer lo que digamos nosotros porque sí, al menos así lo veo yo y no sé, ¿qué opinas tú de todo esto? De que estoy diciendo? 100% de acuerdo en lo que dices. Yo creo que incluso la palabra ayudar, ¿no? Muchas veces que está bien, ¿no? Y tiene una buena intención detrás. Yo me gusta darle mucha importancia al lenguaje. Yo creo que acompañar define mejor, ¿no? Porque realmente ayudar, el que se ayuda es la persona que lo está haciendo, ¿no? Yo desde fuera te puedo acompañar y, ojo, a través también de mi experiencia, de todo lo que he vivido, lo que estoy viendo en ti, pero me parece un matiz importante, ¿no? El llevar a alguien es lo que dices tú, puede implicar muchas veces que yo te diga A, B, C y eso es lo que hay que hacer y tú no te cuestionas nada y yo al final creo una relación diferente, ¿no? Donde haya una escucha, por eso el acompañamiento para mí tiene que haber una escucha muy importante. Al final lo que decíamos, yo puedo creer en una manera de entrenar determinada, pero luego para mí es súper importante conocer cada persona, ¿no? Una sesión que para mí puede ser importante para un deportista, si ese deportista lo está concibiendo como que para él es, ostras, un castigo, una sesión demasiado exigente a nivel mental, para mí no tiene, o sea, que decir, no tiene ningún sentido el que yo quiera imponer, digamos, una idea mía a algo que yo sé que a él le está resultando complejo, ¿no? Y que muchas veces simplemente haciendo pequeños matices, si yo escucho y acompaño a esa persona, haciendo pequeños matices, él lo va a llevar mucho mejor. Y al final yo creo que aquí de lo que se trata en la vida es de aprender, de disfrutar bueno, pues creo que si uno se entrega fielmente a cualquier cosa sin saber un poco el porqué de las cosas, para mí no creo que sea lo más interesante. Sí, 100%. Aparte de la gente de alto nivel, vamos a hablar un poco de la gente que está escuchando este podcast, que al final es gente que tenemos mucho trabajo, nuestra vida, nuestras movidas y que hacemos deporte
un poco por ocio, otro poco por salud, por socializar. Seguramente todos tengamos un poco de todo esto, pero que la competición o el entrenamiento nos puede generar un estrés, nos puede generar así situaciones que hay que saber gestionar. Igual, no vas a dar la idea mágica ahora, pero sí algunos puntos claves que puedes considerar para este tipo de personas, que somos la A mayoría. mí me parece fundamental indagar, ¿no? En uno mismo y entender, ¿no? Si quieres, pues también muchas veces el tener a alguien que te pueda acompañar, pues puede hacer mucho más fácil este proceso de indagación interna. Pero a mí me parece que la clave realmente en la vida ni siquiera es el qué hacemos, sino desde dónde lo hacemos. O sea, yo puedo hacer deporte, por ejemplo, con un nivel de obsesión ojo, que es una cosa súper buena, ¿no? Pero puede haber una adicción también, ¿no? Y decir, yo puedo estar usando el deporte como que no me gusta el resto de mi vida y al final yo llego ahí, me machaco, acabo con una intensidad brutal para llegar reventado a casa porque la realidad que tengo en mi vida no me gusta. Y ojo, es mucho mejor eso que no caer, por ejemplo, en una en drogas, ¿no? Pero al final, Evidentemente, sí, sí. un poco el objetivo en ese caso sería el mismo, ¿no? Sería evadirme del resto de mi vida. Entonces, el deporte es bueno, obviamente, es buenísimo y nos ayuda mucho, pero yo siempre un poco lo que digo es, vamos a intentar entender también, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me estoy tomando esto así? Y sobre todo al final el coaching lo que busca es, yo creo que todos tenemos un potencial muy grande en muchas cosas o en alguna cosa y al final es entender, ¿no? ¿Por qué yo hago lo que hago? Si hay algo que no me gusta, ¿por qué quizás estoy yendo por aquí? Bueno, por eso es muy difícil dar como algo mágico que sirva para todos, ¿no? Sí, sí, Pero sí que a mí lo que me gusta mucho es indagar y ver exactamente por qué, desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, mucho más que lo que estoy haciendo, más sí, sí, yo, que... yo como patrón veo muchas veces, porque yo me relaciono ahora en el mundo de Jairos porque mucha gente ya me conoce por este canal y hablo con mucha gente y veo un patrón de gente que les supone las competiciones estrés, muchos nervios, pasarlo mal. Y yo me digo, joder, si es que esto lo hacemos para disfrutarlo, no lo hacemos para pasarlo mal. ¿En qué punto de repente nos hemos pasado de vueltas y hacemos que algo que tenemos que disfrutarlo se convierta en un motivo de sufrimiento? ¿Por qué hacemos esto? ¿O qué opinión tienes sobre ello? Bueno, es muy buena pregunta y también no sé si será tan fácil generalizar, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, no se creo puede que generalizar, sí, evidentemente. hay como, yo percibo una tendencia también muy grande a ir un poco casi por el lado peor de las cosas, ¿no? Al final, yo muchas veces digo también, la función primaria del ser humano, la función primaria del cerebro es la supervivencia, ¿vale? Sí. Entonces, hoy en día no tiene ningún sentido, porque tenemos, pues uno nace y, joder, pues por muy mal que nos vayan las cosas, tiene prácticamente asegurado pues que va a tener un lugar donde vivir, que va a tener alguien que le cuide. Oye, pues evidentemente hay gente, ¿no? que es muy desgraciada y lo siento mucho, pero la mayoría tenemos como de la supervivencia casi garantizada, ¿no? Y el Estado pues también tiene ayudas y bueno, pues siempre hay maneras, ¿no? Pero durante el 99,9% de la evolución del ser humano no era así. Uno tenía que salir, podía ser, bueno, pues tenía hambre, tenía que buscar sus alimentos, podía ser que, pues, herido por otras tribus o por otros animales. Entonces, al final, el cerebro lo primero que va a buscar es la supervivencia. Entonces, eso hoy en día está distorsionado con el tipo de vida que tenemos y las facilidades que tenemos, pero el cerebro sigue funcionando un poco lo mismo. Entonces, al final, eh, el cerebro está como alertándonos de posibles miedos continuamente porque esto nos ayudaba a mantenernos con vida. Entonces, hoy en día, esto también hace que una actividad que en teoría pues, la hago para disfrutar, pero el cerebro se ponga un poco en, oye, pero tienes que hacerlo de tal manera, o tienes que hacer tal marca, o tienes que ir a tal competición y no sé qué. Y a mí me gusta mucho de lo que decíamos, ¿no? De cambiar el lenguaje y yo me gusta cambiar el tienes que por quiero, ¿sabes? Y no es lo mismo que, hostia, es que claro, tengo que ir a Barcelona a Hyrox. No, realmente yo quiero, tomo una decisión. Y cada día, me parece súper importante también que la gente sea consciente de que cada día tomamos continuamente decisiones. Y la decisión no es solo cuando digo que no. Yo había quedado contigo, imagínate, hoy para tomar algo por la tarde o para ir a entrenar. Y si yo te digo que no, estoy tomando una decisión. No, pero es que si yo voy, aunque hayamos quedado, si yo voy, también estoy tomando la decisión de que quiero ir.
Y si al final yo siento que esto, por ejemplo, ostras, no me apetece nada, estoy reventado y no es el día, estoy medio enfermo, pero no, venga, voy a ir porque he quedado con Toño y si no le va a parecer mal, pues que realmente estoy tomando una decisión, seguramente esté equivocada, ¿no? Entonces al final Ujú. me gusta mucho el quitarnos esa cárcel mental muchas veces, ¿no? De que nos sentimos que tenemos que hacer, que vivimos continuamente llenos de obligaciones y realmente yo creo que no es así. Al final son todo decisiones, incluso un trabajo, ¿no? Dices, mucha gente dirá, joder, pues que yo mi trabajo no me gusta, pero tú cada mañana decides, tienes una decisión de que quieres seguir ahí, de que estás yendo ahí y que posiblemente pues digas, oye, pues es muy difícil que encuentre otro que me gusta o las razones que sean, pero yo estoy tomando una decisión y yo realmente cada mañana, entre no ir y no tener trabajo o ir y tener ese trabajo que no me gusta, decido ir. Sí, Entonces, ser sí. conscientes de que yo quiero ir a trabajar, aunque mi subconsciente me diga, no, es que no me gusta este trabajo, no quiero ir a trabajar, pero realmente la opción otra que es no trabajar, no tener dinero mientras no tenga otro, entonces yo estoy decidiendo ir y que quiero ir a trabajar. Entonces yo creo que eso nos elimina mucho ruido mental. Si yo cambio simplemente, habrá gente que le parezca un poco raro, ¿no? Pero para mí me parece súper importante el lenguaje y si yo estoy continuamente diciéndome tengo que, me estoy cargando sobre mis hombros muchos pesos. Si yo realmente lo puedo ver con perspectiva, ¿no? Y empiezo a decir, ostras, quiero ir a entrenar o quiero hacer este trabajo, lo que sea, pues cambia mucho y de repente me voy como liberando esas capas que tenía encima. Esto de modificar, o sea, de jugar con el lenguaje es PNL, ¿no? Sí, 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 programación sí. neurolingüística. Yo lo he leído algo sobre ello, pero no tengo ni idea, pero a mí sí me ha parecido muy interesante el cómo decimos las cosas, porque todo eso influye. Se dice que, a ver si me acuerdo del dicho este, pero que nuestros pensamientos hacen que las acciones que hacemos, las acciones se convierten en hábitos y en hábitos es algo así, no sé exactamente cómo Y es el la hábito al cuestión. final es lo que somos Sí, y sí, sí, eso y es. el lenguaje crea la realidad realmente, ¿no? Yo un mismo acto como lo defina, ¿no? Yo puedo decir entrenamiento, ¿qué es para ti entrenamiento? Y una persona lo puede decir como sufrimiento y otra persona puede decirlo como disfrute, ¿no? Y eso va a cambiar cómo me relaciono con eso, por ejemplo. Entonces es súper importante. Muy interesante. Bueno, cambiamos un poco de tema. Sobre entrenamiento, quería hablar contigo. Ya hemos hablado más de estos temas, pero eh, tú no sé qué idea tienes de cómo se debe entrenar Jairos, pero sí que tienes idea de cómo se tienen que entrenar los deportes de resistencia. Volvemos a las personas que tienen su trabajo y que lo hacen no a la élite. Eh, ¿Cómo plantearías tú igual alguna idea básica de cómo debe entrenar? Si lo mejor es entrenar polarizado, hacer días fuertes y días suaves, si, depende de cada persona, habría que hacerlo de una manera. Bueno, un poco, ¿cómo lo planteas tú a nivel genérico? Sí, yo creo mucho en el entrenamiento polarizado. Es verdad que depende mucho de dónde venga esa persona, ¿no? De cuánta experiencia tenga en el deporte. Bien, Seguramente para alguien que tiene poca experiencia no sea lo mejor, ¿vale? Yo creo que alguien al final que está iniciándose en el deporte o que ha hecho poco deporte o otros deportes muy diferentes, seguramente al final el polarizado, ¿no? Que es pues, hacer sesiones de muy baja intensidad con otras más cortas y muy alta intensidad sea muy interesante para gente que tiene más experiencia, ¿vale? Para los que posiblemente tengan menos, no lo recomendaría tanto y seguiría una planificación un poquito más tradicional. ujú, Pero bueno, es un poco ver también, ¿no? Cuánto tiempo tiene y le quiere dedicar a cada persona y también muchos lo que quiere mejorar más, ¿no? Pues en mi caso, evidentemente, tengo que hacer mucho más énfasis en los workouts que en la carrera, ¿no? Entonces, claro, pues también incluso mucho dependiendo de los gustos de cada persona, aprender a que hay distintas actividades, ¿no? Que, por ejemplo, si hablamos de Hyrox, que al final es correr y workouts, pero a quien le guste, por ejemplo, montar en bicicleta es una actividad que yo sí que recomendaría, por ejemplo, ¿no? Porque al final haces un entrenamiento cruzado, puedes hacer una sesión de fondo que difícilmente corriendo vas ¿no? a hacer sesiones de 1 hora y media, de 2 horas, pero en bici que puedes hacer sin ningún tipo de problema, sin impacto. Entonces, por eso, ¿no? Dependiendo mucho de los gustos de la persona o quien, oye, le guste nadar, pues que puede ser también, no como actividad principal, obviamente, ¿no? Pero estas actividades complementarias creo que tienen también un peso grande en una planificación dependiendo de los gustos del deportista. no sé si lo sabes, pero el campeón del mundo actual, el que es austríaco, Alex Roncevic, era nadador de élite. Tú Wow, que has no lo sido sabía. nadador, y choca porque parece que tienes que venir más del mundo de si has hecho un deporte, de que hayas corrido, pero él no, era el nadador, empezó a hacer gyros y bueno, es una mala bestia Sí, actual.
yo creo, por ejemplo, que Hyrox, que pasa un poco como en triatlón de larga distancia, en triatlón de corta distancia, al final es súper importante, ¿no? Es definitivo, posiblemente lo más definitivo es la carrera a pie, que tienes que ser absolutamente rápido. Pero al final en Hyrox, igual que en triatlón de larga distancia, lo que se busca mucho es que seas muy eficiente, yo creo. Sí, Entonces, por eso gente como él, ¿no? Que no lo conozco, pero que seguramente sea una persona muy, muy, muy eficiente, aunque seguramente si lo pones a correr un 1000 solo o incluso un 8000 seguido corriendo no sea demasiado rápido, obviamente tiene que tener muy buen nivel para ser campeón del sí, sí. mundo, pero que lo que prime en él sea la eficiencia, ¿no? Y creo que eso también es una diferencia, ¿no? Si puede venir un atleta súper bueno, pero que necesita ser muy eficiente. Y eso Ah, sí, ay, perdona, te he interrumpido. no, y digo, eso que es diferente, ¿no? Que también muchas veces también vemos en triatlón deportistas que igual en corta distancia eran muy buenos y en larga distancia no lo son tanto, o al revés, ¿no? Se ven muchos casos de deportistas que al final les costaba correr rápido, pero sin embargo un ritmo un poquito más lento son muy eficientes y son capaces de correr muy largo, ¿no? Creo que Hyrox es un poco parecido. Se trata de, evidentemente, pues aumentar tus umbrales máximos, ¿no? Y tu máxima velocidad que puedas soportar, pero que al final se trata, no vas a correr nunca a esos umbrales, sino que lo que tratas es de ser lo más eficiente posible a un ritmo un poquito más lento. Sí. Me he acordado de Alex Roncevic porque en una entrevista comentó después de ganar el Mundial que él cuando corre, corre fuerte, que él hace los entrenamientos suaves nadando y en bici. Y solo utiliza la carrera para correr, bueno, siempre fuerte, supongo que utilizará todo tipo de ritmos, pero sí que para hacer entrenamientos de alta intensidad. Claro, me Y- parece pues, seguramente muy inteligente por su parte, ¿no? Porque seguramente al final, si bien es un deporte como la natación, donde es un deporte que te deja la musculatura muy laxa, ¿vale? Con poco tono muscular, porque precisamente para nadar lo que necesitas es una flexibilidad muy grande. Pues él seguramente si quiere correr, como puede correr una persona que igual venga de atletismo, de triatlón, que puede soportar muchos más kilómetros porque tiene una adaptación de muchos años, seguramente se va a lesionar. Entonces al final es inteligente, ¿no? Dice, si yo puedo soportar, me lo invento, 30, 40, 50 kilómetros de carrera a la semana, pues yo los voy a dedicar a hacer pues, sesiones que tengan cierta intensidad y el resto lo continúo pues, eso, con otras actividades que al final a nivel aeróbico me siguen complementando, como pues la natación y la bici, pero no tengo ese impacto. Entonces me parece una actitud súper Ujú. inteligente. De hecho, yo creo que lo que hablábamos antes también de la nutrición, ¿no? Si tú te vas a un solo patrón, decir, no, es que para ser Hyrox bueno tienes que correr 80 kilómetros a la semana, 100, 120. ¿Por qué? Depende de cómo sea esa persona, ¿no? Y de qué para ellos qué suponga esa carga. ¿Es más de lo que puedo soportar ahora? Pues entonces no estoy siendo inteligente si lo llevo a cabo. Sí, sí. Le quedó tercero, que es un australiano que se llama James Kelly. Ha estado corriendo más de 100 kilómetros semanales durante los últimos meses tras el Mundial. Y al final fórmulas hay de todo tipo. Y yo personalmente creo que es más inteligente, sobre todo porque teóricamente te va a generar más vida deportiva de calidad el utilizar cosas como natación, como la bici, como los ergómetros para hacer trabajos de baja intensidad y de larga duración, que ponerte a hacer todas las semanas 120, 130, 110. Pero bueno, los maratonianos corren 200 y pico kilómetros y ahí están, o sea que Eso es, como todo, no es el de qué, todo hay. no es el qué, sino el cómo te relaciones con eso, ¿no? Qué suponga para ti y eso. Muy bien, Antón. Pues en la última fase de las entrevistas siempre, te lo comento un poco antes de empezar a grabar, hago preguntas sobre marcas o sobre cosas concretas. Aquí sí que pido que la gente no se enrolle mucho porque muchas veces queremos explicar, tengo esta marca, pero me pasó no sé qué y ese día hacía calor. Bueno, entonces, te pregunto si en algunas cosas seguramente no tengas, pero si no tienes, no lo tienes y ya está. Entonces, primero te pregunto si tienes un ORM en back squat a lo largo de tu vida deportiva. No tengo, ¿No tienes no ni tengo. idea? Cuando haces back squat, ¿haces back squat? ¿Alguna vez has hecho back Sí, squat cuando hacías triatlón o ahora sí. para el Jairos? Sí, pero pocas veces he hecho a una repetición. O sea, Ujú. realmente, y menos de piernas, no te podría decir. O sea que de peso muerto no te pregunto tampoco. Bueno, peso muerto sí, peso Sí. muerto 120 kilos. Vale, bien. Bien. De push, 120 kilos ahora, o sea, hace poco. ahora, Cuando hacía triatlón, muchísimo menos. muchísimo menos. O sea que sí que Sí. has cogido. Press vertical, ya sea con un dip o un press estricto, ¿tienes algo? No, Ni idea. ni idea. Sí que hiciste 5:30 los wall ball, así que seguramente tengas algún, aparte de la fatiga que pudieses generar al final de tu Gyros, sí que tengas mucha margen de mejora en press vertical, seguramente. ¿Dominadas al fallo has hecho alguna vez? ¿Un test por ver cuántas haces? Dominadas al fallo 20 puedo llegar sin problema.
Vale, eso ya, sí, sí. También tú eres ligero. ¿Cuánto pesas ahora? Porque cuando hacías Bueno, ahora triatlón, peso 71, que claro, yo pesé muchas veces 65, 66, estos sí, sí, últimos años al final entrenando menos y haciendo un poquito más de fuerza, lo voy notando. sí, 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 claro. ¿Sabes lo que es Smurf? O ni idea. Sí, pero no Probado? lo he hecho. No lo has hecho. ¿Te No. gustaría hacerlo o lo ves Sí, una fricada? no, sí, sí, sí. Vale, bueno, pues cuando lo pruebes nos lo cuentas. Genial. Seguramente no sea la prueba que mejor se te dé por condiciones, pero bueno. Oye, si haces 22 medidas estrictas, nivel tienes para hacer fuerza con tu propio peso. Vale, vamos a hablar de cosas que mejor se te dan. Tienes marca, bueno, tienes seguro, seguramente el 5K, 10K, media maratón. ¿Has hecho una maratón alguna vez? No, no he hecho maratón. Media maratón solo hice una y fue en un medio Ironman, o sea que tampoco ¿Solo has ni... hecho un medio Ironman en tu vida? Sí, nunca he Ah, pues, hecho larga ¿dónde distancia, fue? no. Pues fue en Canet de Berenguer del año 2010. ¿Qué marca te acuerdas? O lo mismo ya estoy No, de memoria. la bici era más corta, no me fue nada bien. Fue a final de temporada y estaba pasado de forma, o sea, no, el cuerpo no me respondía. No fue No, bien. tampoco tenía, ¿Recuerdas? no lo preparé, la cabra me la dejaron el día anterior, era pequeña, o sea, no preparé Vale, absolutamente vale, nada. vale. No, el ¿Recuerdas la resultado media fue, maratón lo que hiciste o no te acuerdas? no me acuerdo tampoco. Pero seguramente sería algo 1:14, 1:12. No, yo creo que fue peor, o sea, es que Peor. tampoco entré en modo supervivencia y dije voy a acabarlo Vale, porque vale, vale. no Que, tengo ay, no, ninguna no, no lo referencia. hemos hablado, pero ¿no te llamó nunca la larga No. distancia del triatlón? Seguramente, o sea, yo siempre digo, ¿no? Creo que en algún momento de mi vida me gustaría hacer un Ironman, pero seguramente sin prepararlo mucho. O sea, no me llama el preparar una prueba de larga distancia a tope, ¿sabes? No, siempre me gustó mucho más esa explosividad, el cuerpo a cuerpo de la corta distancia, el que en un segundo se te puede ir una carrera. Siempre me llamó mucho más eso. ¿Qué te parece? Joder, no te he preguntado, pero por esta reciente, el tri masculino, como lo emocionante que fue ahí en París, ¿qué te pareció? No, fue Fue brutal la impresionante. carrera, ¿eh? Sí, yo aparte, ostras, me considero súper afortunado también que pude retransmitirlo en Ah, es Teledeporte, verdad, claro, televisión joder, claro, se española, me había olvidado, claro, que estabas tú, es y verdad. entonces Ya me lo lo iba a vives, comentar y se me ha olvidado. sí, lo vives un poco diferente porque, claro, estás como con las emociones, pero intentas también poder transmitirlo. Luego, bueno, a mí me sorprendió mucho Wild, ¿no? Cómo iba corriendo, aparte iba mirando el reloj, ¿no? Y bueno, parecía que lo tenía y al final, los últimos 500 metros le dio ahí pajarón, G, que Sí, sin sí, sí, embargo sí. yo lo estaba viendo mal, ¿no? Al final casi le estaba acercando también el francés, Leo Berger, pero en cuanto vio a Wild muerto, pues sacó esas fuerzas, ¿no? Que también es un poco lo bonito de esa parte mental. O sea, que yo creo que G estaba pasando mal, sufriendo por si quizás le llegaba el francés para ser tercero y vio que delante que estaba muy mal igual y llegó a ganar, ¿no? O sea, que fue Fue una loquísimo. carrera espectacular, ¿no? Y además el diploma de Alberto González creo Sí, buah, que es, bueno, qué fue carrerón hizo el espectacular. chaval, ¿eh? Sí. Increíble. Que iba a comentar, que luego se me ha olvidado, que la gente que estuvo viendo el triatlón, que seguramente mucha gente que esté viendo esto, que no sigue el triatlón, pero justo esa carrera la vemos todos, o la gente que seguimos el deporte, que el comentarista con acento gallego eras tú, Eso para que es. te pusiese un poco en situación y luego se me ha olvidado comentarlo. Pues muy bien. Y luego marcas de 10K, te dije 31-18. Pero en tri, No, no, esto fue un campeonato vale, de Galicia de atletismo en vale, vale, ruta. vale. Es Sí, verdad sí. que fue una carrera táctica que, Ujú. bueno, no fue lo más rápido que se podría y no tengo ninguna otra marca. Y 5000 no tengo ninguna marca oficial también. No tienes ninguna oficial. En triatlón corría 15 pelado, pues 15, 15-0, 15-5, 15-10, pero no tengo así una marca. Seguramente tendrías nivel para rondar el 14:30, ¿no? Seguramente. Yo creo que no tanto. Uno de Sí. mis fuertes yo creo que es que perdía después en competición, siempre he dado la diferencia entre entrenar y competir, yo daba un salto fuerte, que creo que en otros casos hay deportistas que les cuesta, ¿no? Que entrenan muy bien y compiten que casi no reflejan lo que hacen. Yo era un poco al revés. O sea, hay gente me veía entrenar y luego me veía competir y decía que es que esto no cuadra, ¿no? O sea, yo me crecía mucho en la competición en los días grandes, yo creo. Ujú. Y luego también que corría casi igual en parado que después de la bici. Y bueno, yo creo que eso también me ayudó mucho en triatlón. Sí, sí. ¿Tienes algún test en ergómetros, en esquí y en remo? ¿Cuándo entrenaste estos 4 meses?
Entrenaba, sí, estos meses y no me acuerdo los tiempos que hice, si los tienes por ahí. Tus parciales fueron, para el nivel que tienes, genéricos, fueron flojos, porque creo que hiciste, pues, si lo miro, pero algo como 4:20 en el esquí, 4:30 en el remo, estoy tirando de memoria. Por ahí, sí. Y claro, eso es nivel, pues no de estar de hacer hora 4 en Jairos, es de más nivel de hacer hora 10, hora 15 por Claro. ahí, Sí, pero yo creo que tengo mejora, ¿eh? Y de hecho, es un margen de mejora brutal. en la preparación sí que sentí que los primeros 2 meses, bueno, el primer mes era todo nuevo, era agujetas casi cada sesión y con calma. El siguiente mes un poco a afianzar eso y a partir del segundo mes noté un cambio, un salto muy grande. O sea, que ya asimilaba bien, que Ujú. empezaba a entender un poco, ¿no? Mi cuerpo empezaba a asimilar esas cargas y a tolerarlo bien. Y creo que si esta primavera vuelvo a hacer uno, creo que va a haber otro salto, ¿no? Y yo creo que sí. Yo teorizo, que yo no lo sé, evidentemente, pero que tú en esquí tienes mucho potencial, por toda la gente que ha nadado, porque al final es un movimiento de tracción con el de esquí, son similares, aunque en el esquí hay mucha flexión de cadera, Ujú. que es muy importante, pero toda la gente que ha nadado, yo siempre veo que luego el esquí se da bastante bien. No sé. Sí, yo pensaba que quizá iba a ir un poco mejor, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Ujú. hay margen. Bueno, a ver si cuando repitas va mucho mejor. Em, Supongo que no tendrás, pero sí, yo siempre pregunto si tiene a la gente si tiene algún deportista híbrido como referencia, cuando deportista híbrido que haga carreras como Jairos o todo tipo de Jairos. ¿Tienes alguien que sea referencia para ti o? Pues mira, yo realmente, como te dije, Emilio Martín y Nacho González, que son al final compañeros, amigos y que vi un poco su evolución y de hecho, pues me hicieron tener un poco en mente que ellos estaban, ¿no? Bajaron de la hora, estaban en la hora y yo decía, bueno, pues en algún momento me gustaría poder aproximarme a ellos, ¿eh? Y de hecho, una cosa curiosa, ¿no? Que a la gente va también a hacerse la idea de lo poco que conocía el deporte es que en los tiempos de workouts y de carreras sí que más o menos pues, pensaba que podía andar como andé, pero claro, luego no tenía en cuenta el tiempo que tienes entre que acabas el 1000 y empiezas cada ejercicio, que al Sí, final claro, fueron justo 4 minutos, ¿no? Y ujú. yo ese tiempo no lo contaba y al final dije, ostras, hice 1 hora 4, yo pensaba que mi tiempo era para menos y cuando vi todos los parciales digo, pues sí es lo que esperaba un poco, pero claro, esos 4 minutos yo no los sabía ni contar. Claro, claro, claro. Siempre en Jairos, en teoría, hay 8,7 kilómetros entre lo que se hace la Rock Zone y los 8 kilómetros de carrera. Perfecto. Entonces, claro, al final es más tiempo. ¿Algún deportista general que sea un referente para ti? Bueno, yo, a ver, tengo la suerte de que compartí con Iván Raña, con Jairo Gómez Noya y me considero súper afortunado por ello. Siempre me gustó mucho también Kylian Jornet, los valores que transmite, la parte, el cómo escribe, ¿no? Que yo desde muy Sí. joven también leí sus libros y me fascinó, ¿no? Que alguien pues con esa sensibilidad también, ¿no? Para escribir y toda la vida que tiene, ese amor por la montaña y demás, creo que también es una persona, no sé, tampoco he sido mucho de referentes, pero Ujú. sí que me inspiro en muchísima gente. Sí. Muy bien, Antón, pues esto es todo por mi parte. No sé si quieres comentar algo a la gente Nada, que que ha llegado hasta aquí. te agradezco mucho tu tiempo y mira, me ha valido mucho esta conversación para volver a plantar un poco el gusanillo de preparar hires, ¿no? Mientras estábamos hablando, estaba recordando un poco cómo fueron esos meses y la verdad que estoy justo ahora en un punto donde no tenía así un poco ninguna referencia de qué quería preparar, pero yo creo que pensar, por ejemplo, en Barcelona, en el Hyrox en abril, pues me ha vuelto a poner ese picante, ¿no? Y esas ganas de volver a preparar algo. ¿Te gustaría repetir en pesos Open o Sí, plantearías pesos pro, pesos Open? sí, yo creo que me gustaría pesos Open, ¿no? Al final la diferencia son los pesos que mueves. Yo creo que en Open también al final se puede correr más, ¿no? Y si no Sí. yo en mi caso, por ejemplo, para preparar Pro tendría que seguramente ganar varios kilos, me iba a llevar a correr peor y me Ujú. apetece también, ¿no? El compaginar esa fuerza, pero bueno, yo creo que antes de preparar Open, seguramente si sigo en esa idea, creo que tendría mucho camino en Open antes que preparar Pro. Genial, pues muchas gracias por tu tiempo, Antón, y a ver si nos vemos en Barcelona. Yo estoy preapuntado, hay una lista para preapuntarse, pero todavía no, yo me voy a apuntar, si no me quedo sin plaza, andaré atento. Y si vas para allá, pues a ver si nos saludamos en vivo y nos damos un abrazo. Genial, Toño, muchísimas gracias. Y lo dicho, si cuando salgan las plazas y me avisas, pues mira, Sí, 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 ahí espero que no nos se me olvide apuntamos avisarte. y vamos juntos. Venga, saludos, adiós. Gracias, Toño.